esos 10 pisos inmobiliarios que tiene, esos activos inmobiliarios que tiene alquilados, solo declara 4 de ellos. Lo que pasa es que ha llegado un momento donde se preocupa tanto por ese patrimonio que tanto le ha costado conseguir y además también para poder dejar un legado a su hijo. La SL que tiene el patrimonio también adquiere hipotecas. Lo que se hace es que esa empresa pasa a esa fundación. Hablamos de David, una persona que, bueno, que es camionero. No tiene nada que ver con lo que voy a seguir diciendo, pero anécdota. Lo que ha estado haciendo con todo el dinero que ha estado ganando como camionero ha sido invertir todo ese dinero en inmuebles, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, pues ya tiene 10 inmuebles que hay algunos pues que lo tiene hipotecados, hay otros que no, hay uno y todos los tiene en alquiler, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene todos esos pisos a nivel persona física, ¿vale? Los que llevéis más tiempo aquí, pues ya sabréis que esto pues sería una mala práctica, ¿no? El caso es que él lo ha llevado todo por el lado oscuro, por así decirlo, porque de esos 10 pisos inmobiliarios que tiene, esos activos inmobiliarios que tiene alquilados, solo declara 4 de ellos. Es decir, que si uno de esos 6 que no tiene declarado, pues tiene algún tipo de gasto, siempre se los añade a esos 4, con lo cual acaba teniendo dentro de números virtualmente, pues está en pérdidas, aunque claro, todo esto es porque a 4 pisos le está añadiendo el gasto que está teniendo de esos 6. Esos 6 los está cobrando en efectivo, pues tiene que ir uno a uno, pues detrás para que le paguen en efectivo y esto lo hace justamente pues para no pagar impuestos. Hasta ahí muy bien, lo que pasa es que ha llegado un momento donde se preocupa tanto por ese patrimonio que tanto le ha costado conseguir y, y además también para poder dejar un legado a su hijo, ¿vale? Entonces contacta con nosotros para ver qué se podría hacer, ¿no? Primeras cosas que nos llaman muchísimo la atención es que han pasado por otras gestorías, consultorías de cómo hacemos nosotros, porque obviamente nosotros no somos los únicos que hay en el mercado. Y bueno, le habían llenado la cabeza con un montón de pájaros, ¿vale? Y voy a entrar en detalle, ¿vale? Obviamente lo primero que hay que hacer es que esos 10 activos inmobiliarios que están como persona física pues pasen a estar dentro de una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que le habían dicho en otros sitios es que si eso lo hacía, él debería pagar el IRPF por el aumento de capital, por hacer por haber añadido esas activos inmobiliarios a la empresa. El caso es que no es así. ¿Por qué? Porque, y es un matiz también, porque si yo compro un activo inmobiliario, que es lo que hacía él compraba los activos inmobiliarios que estaban bastante mal, lo compraba muy barato, le invertía un dinero para reformarlo y de ahí lo ponía en alquiler. Y además ponía en alquiler por habitaciones, porque así él ganaba muchísimo más dinero, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Que si tú compras un piso por 100.000 y tú lo reformas y pasas a decir, bueno, pues es que este piso ahora tiene un patrimonio de 150. ¿Qué pasa? Si tú utilizas ese inmueble para como inyección de capital para constituir una empresa, ¿vale? Como capital social, ¿qué pasaría? Que pasarías de tener un piso que valía 100.000 a una empresa que vale 150.000 porque ha habido ese aumento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lo vas a poder decidir tú. Es decir, que si tú decides que ese piso vale 100.000, sigue valiendo 100.000, aunque tú lo hayas hecho la reforma, es una decisión que tú puedes tomar. ¿Qué pasará? Que si tú inyectas ese piso dentro de la sociedad, ¿qué pasará? Que pasarás de tener un piso que vale 100.000 euros a una empresa que tiene un capital social de 100.000 euros y por tanto vale 100.000 euros. ¿Qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu capital, tu patrimonio no ha aumentado. Entonces, haciéndolo así, él podía añadir esos 10 activos inmobiliarios a la empresa
y esto no supondría ningún coste, un coste más que el operativo de crear esa empresa, ¿vale? Entonces, una vez se soluciona esta parte, es cuando dices, hostia, pero es que ahora estaba ganando mucho dinero porque hay muchas cosas que está cobrándolo en B y ahora va a estar todo declarado, ¿vale? ¿Qué pasará? Que como es nueva empresa, se estaría pagando un 15% de beneficio por impuesto de sociedades. ¿Qué se hace? Pues lo que se intenta hacer es con otras estructuras, como podría ser una LLC, por el tema de marketing para poder añadir, o sea, para poder hacer publicidad, para poner esos pisos en alquiler, pues eso, en vez de hacerlo directamente con la SL, se podría hacer con una LLC. Así podrías llevarte todo ese beneficio que tendrías desde la SL, que tendría los 10 activos inmobiliarios, a la LLC, ¿vale? Antes, aún así, que se me ha pasado a decirlo, ¿qué pasaría? Que tú tendrías tu SL y esta SL, que tiene los activos inmobiliarios, que son 10, es un patrimonio bastante importante, además estaría haciendo la actividad de alquiler, ¿vale? Y esto supone un problema porque cuando tú haces una actividad empresarial pueden suceder cosas que hagan que a lo mejor tengas que cerrar la empresa o vayan a por tu patrimonio de la empresa o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es montar otra segunda SL. ¿Y por qué SL? Porque como va a hacer la actividad de alquiler, el piso está en España y obviamente, pues la actividad de alquiler pues será en España, pues la empresa que haga esa actividad debería estar aquí en España, ¿vale? Entonces tendríamos una SL donde guardaría todo el patrimonio, luego tendríamos otra SL que haría la actividad de alquiler con un contrato de explotación con la SL primera, la que tiene el patrimonio. Entonces, si pasase algo con los alquileres o lo que sea, quien sufriría sería la que estuviese aquí haciendo la actividad empresarial. Es decir, si pasase algo, podríamos cerrar la empresa, ¿vale? Esa empresa absolutamente no tendría nada, porque solo se dedica a hacer el alquiler y ya está. Con lo cual, cerrar esa empresa no implicaría nada. De esta manera protegemos todo el patrimonio, ¿vale? Es una actividad que siempre se recomienda hacer, ¿vale? Por temas de seguridad. Luego, como ya he dicho antes, entraría la LC para generar gastos a aquella que generase más beneficio. Ya fuese la SL que da la actividad o la SL que tenga el patrimonio. Es esta la que le va a generar ese gasto para que la empresa se quede nula. ¿Qué pasa? Que la SL que tiene el patrimonio también adquiere hipotecas, ¿vale? Las hipotecas que tengan esos pisos. Entonces, es importante que esa empresa la que tiene el patrimonio, pues le inyecten dinero desde la otra SL, que es la que explota el activo inmobiliario. ¿Qué pasaría? Que si nosotros tenemos una deuda y nosotros tenemos unos ingresos, una cosa se cancela la otra y no habría beneficios. Básicamente estarías como equilibrado. ¿Vale? La única que habría que vaciar sería la SL que tiene la actividad. Eso lo haríamos con la LLC con la excusa de meterle gasto por temas de marketing para que ese piso o esa habitación siempre esté alquilada. ¿Vale? Entonces, de esta manera, solucionamos pues todo el embolado que tenía, ¿no? Y siempre pagando lo mínimo posible en impuestos, ¿vale? Prácticamente solo pagaríamos algún sueldo que tuviese él mismo del cual percibir, pero además él estaba percibiendo ayudas de incapacidad, con lo cual tampoco sería un problema, pero esos serían los gastos mínimos y los impuestos asociados a tener una nómina, que se podría hacer por factura, entonces sería solo el 19%, pero bueno, el caso es que de esta manera tenemos todo legal, todo y todo minimizado para pagar impuestos lo menos posible, ¿vale? Entonces, luego, que este caso era bastante intenso. Luego teníamos el problema de su hijo, ¿vale? El problema de su hijo donde decía, hostia, llegará un momento que yo no estaré, ¿eh? El tema de herencia, ¿no? Para heredar, porque también Sí, tenía el problema de cómo, exacto, aparte de gestionar, ¿no? Y de que no le consideran a impuestos y optimizar esa estructura, luego venía la parte de herencia. exacto. Entonces, lo que proponíamos con Jacobo,
que muchos de vosotros ya lo conoceréis, que es quien nos está ayudando con el tema de toda la parte de la gestoría que montamos aquí en España, ¿vale? Em, Planteamos el tema de fundación, ¿vale? Las fundaciones tienen una gestión muy laxa, ¿vale? Que te permite hacer según qué cosas. Entonces, la idea es que montar una fundación donde esa fundación, los colaboradores, pues obviamente sería esta persona, David, y su hijo, o cualquier otro familiar, ¿vale? Que son los beneficiarios de cualquier cosa que caiga en esa fundación. Entonces, lo que se hace es que una vez pues David pues ya fallezca o lo que sea, hay un contrato donde Ya no, ¿eh? lo que sea, ¿no? Fallece, ¿no? Sí, no, cuando fallece, lo que se hace es que esa empresa pasa a esa fundación donde estaba él y su hijo, ¿vale? Entonces, su hijo no tiene la pertenencia de esos activos inmobiliarios, pero es beneficiario. ¿Vale? Eso significa que tiene todo el poder para hacer lo que sea, simplemente que no puede decir que sea suyo. ¿Por qué no será suyo? Pero puede seguir gestionándolo. Habrá una empresa que tendrá un contrato de explotación con esta fundación. Es como un Eh, usufructo. sí, es exacto. O sea, él no costaría como su patrimonio, pero virtualmente sería como tal, ¿vale? Es una práctica que se hace muy común por el tema de evitar ese tipo de pagos, de herencias. Hay algunas comunidades donde no es tan importante, pero aquí nos encontrábamos que él era de aquí de Barcelona, con lo cual aquí sí que es importante ese impuesto y era importante diseñar eso. Las fundaciones tienen un coste, ¿vale? Porque necesitan de personal, necesitan de según qué cosas, y la idea era atrasar lo máximo posible a que eso sucediera, ¿vale? Y otra cosa que también estaba relacionada con eso es que los padres de David les pasa lo mismo, que tienen unos activos inmobiliarios y claro, el tema de heredar todo, todo ese patrimonio generaría otra vez el mismo problema de las herencias, ¿no? Y entonces, en base a lo que nosotros le dijimos a él, él también lo intentaría implementar con sus padres para que en esa fundación que ellos estuviesen creando también cayera lo de sus padres, ¿vale? Entonces, este es el tinglao que tenía montado David, y esto es lo que le habíamos dicho nosotros. Él cuando vino se pensaba que para poder hacer esto de las empresas tenía que hacer, generarse una pérdida con una LC, que la LC que se quedaba con los activos inmobiliarios, que los activos inmobiliarios después de la LC se montaron a SL para, bueno, un rollo. Ya, Y luego los, también, los papeles ¿eh? los aportaba como capital, ¿verdad? Sí, sí, una aportación de capital, sí. Vale. Y eso lo hacía Con la S. por el mismo precio o un precio similar, ¿no? Al que en el Sí, día lo vale, exacto. para Claro, no tener sí, que pagar la plusvalía. exacto. Ya. Sí, sí. ¿Hay alguna Bien. pregunta sobre todo esto? Porque es bastante lioso y es posible que haya alguien se haya perdido por el camino. Levantáis la mano o hacéis alguna pregunta por aquí Mira, por el y lo... Insta nos preguntan si hacemos estas gestiones y cómo se llama vuestra empresa. Bueno, somos Taxi Encadenado y si realmente ves que te podemos ayudar por esta historia que te hemos contado, envíanos un DM por Instagram mismo y ahí miramos si podemos ayudarte. Pero sí, la respuesta es que sí, ¿no? Que sí, Obviamente la respuesta es que sí. hacemos toda esta actividad. Pero claro, hay cada uno que viene con un pitote, ¿sabes? Del copón, ¿sabes? Que te dicen es una cosa, ¿sabes? Y luego es otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, siempre, si tenéis dudas, exponer un poco vuestro caso, no nos digas, oye, ¿qué tal soy? No, no, que no venimos aquí a ligar, ¿no? Directamente, oye, pongo la propuesta encima de la mesa, qué es lo que te pasa, y vemos si realmente te podemos ayudar. De ahí ya te decimos quién somos, cómo te podemos ayudar, si lo hacemos a través de Jacobo, si realmente pues podemos encajar algún tipo de estructura para poder ayudarte o simplemente pues no podemos y te derivamos a otra persona.
Mira, por aquí Jordi dice algo. ¿Qué dices, ordenador? A ver, parece buena idea, pero ¿y si algún día quiere dejar de ser fundación? ¿Podría? Supongo que pagando. Pero ¿por qué querías dejar de...? Es que la pregunta es siempre ¿por qué querías dejar de ser fundación? La fundación solo son beneficios. El único inconveniente es que no puedes decir que es tuyo, Ujú. Bueno, podré, porque no es tuyo, ¿sabes? claro. No es tuyo, pero eres beneficiario. O sea, es lo mismo. O sea, Bueno, a al nivel final, práctico es lo mismo. pero cuando tú montas la estructura, ya, o sea, tú tienes un objetivo, ¿no? Y lo que haces es que vas formando estructuras para llegar a ese objetivo. Entonces no tiene sentido que si tú tienes ese objetivo, cuando llegue la hora, digas, no, ahora ya no Ahora la ya lo quiero. quiero. Vamos a ver, ¿para qué todo este tinglado? Claro. Si realmente Además, es además las una forma. fundaciones sirven mucho para ahorrarse dinero. Piensa que por cada euro invertido en una fundación, eh, que es como si fuese una ONG, te quitan 2 euros en impuestos, ¿sabes? No, perdón, por cada euro invertido es un euro menos que tienes que pagar en impuestos, ¿sabes? Es decir, si tienes que pagar 100.000 euros en impuestos, tú pagas 50.000 euros a la fundación y ya estás limpio, ¿entiendes? Ya no tienes que pagar nada. Entonces ese dinero va a la fundación. Una vez llega a la fundación, ¿qué haces? Como es una fundación sin ánimo de lucro, pues hará muchas cosas. Una de las cosas que puede hacer es pagar pues hipotecas que puedan faltar en el patrimonio que haya, pagar a los trabajadores de la fundación, pagar allí, pagar aquí, pagar un coche para uno de los miembros de la fundación para que pueda hacer visitas a no sé qué. Es muy laxo todo lo que sucede dentro de la fundación y al final el dinero que acaba para ayudar a alguien es mínimo, ¿sabes? Solo tenéis que mirar las ONGs estas que son de las más grandes del mundo, cómo se mueve el dinero. O sea, realmente no sirve para ayudar a la gente pobre. Si el MrBeast este con no sé no sé si fue un par de millones, se fue y comenzó a hacer pozos de agua para gente en África, algo que nunca ninguna ONG había podido conseguir. ¿Por qué? Porque antes de que llegue cualquier dinero de que entra a la fundación ya se lo han gastado en mil y una cosas, ¿vale? O sea, las fundaciones están para eso, para, para no pagar impuestos, ¿vale? Entonces, nunca sería una buena idea de coger una fundación y decir, pues ya no es fundación, ¿sabes? Ya no lo quiero. ¿No es? Hasta Rolex es una fundación. Imagínate, ¿sabes? Mira, Eh, ya te dice, buena idea, aunque en Canarias es más barato. Es un buen dinero, es interesante por si zona tensionada y por heredar. Facturas a mansalva. Bueno, lo de Canarias también tiene su trínguli. es que este tema de hacerlo de la fundación solo y únicamente, exclusivamente, por el tema de herencias, solo va a ser interesante cuando tú tengas una presión fiscal en relación al impuesto de sucesiones. Cuando no, te va a salir interesante por otras razones, ¿vale? Va a depender de qué razones te van a mover a ti a generar una fundación. En este caso, y más concretamente en el caso de David, pues el problema era un tema de herencia. Y entonces, haciéndolo de esta manera, pues ese problema pues lo puede llegar a suprimir. Sí, bueno, de todas maneras, podríamos un día tratar el tema de las fundaciones en un directo. Más en detalle.